les voy a pedir el favor que si alguien tiene preguntas, las escriba en el chat y yo las voy a ir contestando al final. Vamos a empezar todo el curso y al final del taller, vamos a contestar todas las preguntas. No voy a estar deteniéndome para poder mantener la continuidad de lo que vamos a estar hablando. Hoy es un día muy especial. Yo estoy seguro que todos ustedes saben que hoy se celebra el centenario de San Juan Pablo II. Hoy hace 100 años que San Juan Pablo, el Espíritu Santo nos regaló este, este gran hombre, ¿verdad? Que lo tengo aquí, nos está acompañando esta noche y nos va a estar guiando en todas las enseñanzas. Es un día muy especial. Para mí es una gran alegría poder dar esta clase y poder compartir con ustedes sobre las emociones basadas en la teología del cuerpo y el entendimiento de la persona humana de la Iglesia Católica en este día, donde celebramos el centenario de este santo que nos ayudó a entender profundamente qué es lo que significa ser humano. Y vamos a estar hablando un poquito más de eso, pero antes de comenzar, vamos a empezar con una oración y después de la oración voy a poner una canción. Esta canción yo creo que todos la conocemos porque es una canción secular del mundo que sonó hace mucho tiempo, pero es muy especial. ¿Por qué? Esta canción la canta un cantante argentino que se llama Diego Torres y la canción se llama Color de Esperanza. Es una canción, no es una canción religiosa, pero Diego Torres canta esta canción al frente de San Juan Pablo II, creo que en una jornada mundial de la juventud. Y miren cómo es la vida, las diosidencias. El día de hoy, muchísimos artistas del mundo secular se reunieron y cantaron esa canción todos juntos por Zoom en diferentes videos. Y lo sacaron simplemente por la pandemia. Pero como es el Espíritu Santo y cómo trabaja, que aquella canción que él cantó al frente de San Juan Pablo II y de todos los jóvenes, hoy la sacan como un mensaje de esperanza el mismo día que celebramos el centenario de San Juan Pablo II. Por eso voy a usar esta canción, ¿ok? Entonces vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te damos gracias por esta hermosa oportunidad, Padre Santo, que tú nos das por medio de este medio de reunirnos en tu nombre, Señor. Me gusta siempre acudir a esa promesa en la cual tú dijiste que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú te haces presente, Señor. Y por medio de este Zoom, habemos más de 2 personas, Señor. Por lo tanto, sabemos que tú estás presente entre nosotros, Padre Santo. Te pido que en este día, Señor Jesús, mandes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que abra nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo a ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pido una santa doble unción sobre mí, Padre Santo, para que lo que yo diga en este día es lo que tú quieres que yo diga, Señor Jesús, para que cada palabra que salga de mi boca sea siempre para glorificar tu nombre y para exaltar la verdad y la belleza de tu creación, Señor. Te damos gracias también, Padre Santo, por el gran regalo que le diste a tu iglesia en la persona de San Juan Pablo II, ese instrumento de amor, ese instrumento de esperanza, ese instrumento de conocimiento, de sabiduría, de misericordia, con el que adornaste tu iglesia, Señor. Te damos gracias por su vida, te damos gracias por su testimonio, te damos gracias por su magisterio, Señor. Y te pedimos que esa voz profética que es San Juan Pablo II, que se levantó desde los 80, desde el momento pues 70s, 80s, cuando él sea papa, esa misma voz se siga levantando hoy, ¿verdad? Para que sean proclamadas las verdades que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre y queremos empezar con esa oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues una vez más les digo, por la razón que puse la canción, una canción que fue cantada por Diego Torres para el Papa en una jornada mundial de la juventud. El día de hoy todos se han reunido y han sacado esta canción por diosidencia, el mismo día del centenario de San Juan Pablo II. Y vamos a comenzar con este curso de emociones, manejo de emociones y teología del cuerpo. Ahora, muy importante, no sé cuántos de ustedes de pronto tal vez han tomado antes una clase de teología del cuerpo conmigo, con cualquier otra persona, pero este día vamos a hacer una introducción a lo que es la antropología adecuada de San Juan Pablo II y me voy a enfocar en sí, en responder la pregunta de qué significa ser humano. A partir de este qué significa ser humano, podemos tener un acercamiento seguro hacia la persona humana, hacia sus emociones, hacia sus deseos, hacia sus pasiones, ¿verdad? Ningún otro acercamiento nos puede revelar la verdad que cada una de estas nos puede entregar. Ahora, es importante entender que a través de toda la historia, la Iglesia Católica ha tenido un concepto de la persona humana basado como creación de Dios, ¿verdad? Y como que estamos en camino nuevamente a ese encuentro con el Señor, para que en la persona de Jesucristo compartamos eternamente en el intercambio de amor trinitario. Ahora, ¿qué es muy importante? ¿Qué es lo que hace San Juan Pablo II? San Juan Pablo II va a tomar todos esos diferentes, todas esas diferentes doctrinas, todas esas diferentes creencias de fe que cada uno de nosotros ya teníamos. Y Juan Pablo II va a empezar a desarrollar un estudio bíblico, ¿verdad? Donde la antropología de la Iglesia Católica tenga un cimiento desde la palabra de Dios. Juan Pablo II vivió tiempos críticos. Juan Pablo II vivió el comunismo, Juan Pablo II vivió el nazismo. Juan Pablo II fue una persona que nomás hoy veía, ¿verdad? A los 21 años ya había perdido su familia completa, todos los miembros de su familia, su papá, su mamá, su hermano, toda su familia la había perdido a sus 21 años. Sin embargo, nadie nos entregó un legado y una doctrina tan fuerte y tan precisa sobre la familia como la persona de San Juan Pablo II. Y San Juan Pablo II, desde que era muy joven, él empieza a preguntarse, está la pregunta en su corazón de ¿qué significa ser humano? Sí, tenemos la imagen y semejanza de Dios y eso nos da la dignidad de persona. Pero cómo esa realidad, cómo esa verdad tan profunda puede tocar el corazón del hombre y hacerse vida, hacerse realidad, no simplemente de una manera abstracta o una verdad absoluta lejana a mi persona, sino cómo esa verdad absoluta puede tocar mi corazón y convertirse en vida. Y Juan Pablo II se hace esa pregunta constantemente durante todos sus estudios en el seminario. Antes de Juan Pablo II entrar al seminario, Juan Pablo II fue actor, como lo sabemos. Él hizo un tipo de teatro, que era un teatro llamado Teatro Rapsodia, y a mí me encanta empezar por ahí. ¿Por qué? Porque cuando Juan Pablo II hace este tipo de teatro que se llama Rapsodia, que es un tipo de teatro que quiere mantener la cultura de un pueblo, era un momento donde el nazismo estaba queriendo robarle la cultura a Polonia. Y Juan Pablo II comienza a hacer este grupo de teatro Rapsodia, sabiendo que si los descubrían lo que estaban haciendo, podían perder la vida. Pero Juan Pablo II encarnaba en su propia persona su lema de no tengan miedo, ¿verdad? Él sabía que su vida tenía un propósito. Y además, muchas veces que le preguntaron sobre su lema de no tengan miedo, que le preguntan que de dónde viene ese no tener miedo, esa valentía constante a la que él invitaba a la gente, él respondía que ese no tengan miedo venía de la confianza total que él tenía en el amor del Padre. Él se sentía amado por el Padre y porque se sentía amado, él sabía que sus pasos estaban siendo guiados por Dios, ¿verdad? Después del Teatro Rapsodia, él empieza a estudiar filología. Filología es el estudio de la palabra, lo que la palabra dice, ¿verdad? La profundidad del lenguaje.
Después empieza a estudiar filosofía, ya cuando está en el seminario, y en sus estudios de filosofía constantemente se preguntaba, ¿qué significa ser humano? ¿Verdad? Y a través de todo su sacerdocio, cuando ya es ordenado sacerdote y durante el tiempo de su obispado, Juan Pablo II desarrolló cantidad de escritos en los cuales él profundizaba en el sentido de la humanidad, en lo que significaba ser humano, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que uno de los libros que él escribe antes de hacerse papa se llama Persona y Acción y otro es Amor y Responsabilidad. Estos son libros que profundizan en cada una de las características únicas de la persona humana y qué significa ser humano y cómo nos podemos acercar a la persona humana de una manera que seamos fieles a lo que la persona humana es realmente. Alguien en el mensaje escribió que la imagen se distorsiona. Por favor, confírmenme si me están viendo bien, si el video se ve bien. Por acá está lloviendo mucho, no sé si eso algo tiene que ver, pero ¿ustedes me ven bien? Ok, ok, perfecto. Perfecto. Bueno, sí, puede ser que a algunos de ustedes, por la señal o por algo, se distorsione la imagen, ¿ok? Entonces, estábamos hablando de San Juan Pablo II y cada uno de sus escritos antes de ser papa, ya él estaba desarrollando este conocimiento sobre la persona humana. Es más, cuando él es, aún siendo obispo, cuando lo llaman a Roma, para lo que es el desarrollo del concilio, durante el concilio Vaticano II, del que Juan Pablo II hizo parte activa, se saca una constitución dogmática muy conocida que se llama Gaudium Spes. En Gaudium Spes se dice, los que participaron en el concilio, de que San Juan Pablo II, esa fue la constitución dogmática donde más aportó, donde más opinó. Y Gaudium Spes tiene una parte muy importante en el numeral 22, donde se nos dice que Jesucristo le revela al hombre Dios, le revela al hombre a Dios, pero también le revela al hombre quién es él mismo. O sea, que si queremos recordar o queremos saber lo que significa ser humano, tenemos que ver a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el rostro divino del hombre y el rostro humano de Dios, como decía el mismo San Juan Pablo II. Entonces, claro, en ese estudio antropológico que San Juan Pablo II está haciendo, donde se está preguntando en qué significa ser humano, San Juan Pablo II va a mirar directamente a Cristo, porque si Cristo nos revela en perfección y en totalidad lo que significa ser humano, no tenemos a dónde más mirar, ¿verdad? Sino a la persona de Cristo para realmente poder saber y recordar lo que significa ser humano. Ahora, en ese mirar a Cristo, Juan Pablo II va a utilizar 3 versos bíblicos para seguir ese mapa que nos va a delinear lo que significa ser humano. Juan Pablo II se va a basar en Mateo 22, Mateo 19 y Mateo 5. Y en esos 3 capítulos de la palabra de Dios, él encuentra como un GPS que le da dirección hacia el desarrollo antropológico de lo que se va a llamar una antropología adecuada. Yo les prometo que no todo el curso va a tener palabras tan raras ni nada. Esa es la introducción, ¿verdad? Para que cuando empecemos a profundizar, estemos parados en la roca firme, estemos seguros que todo lo que estamos aprendiendo y todo lo que vamos a profundizar es lo que nuestra Santa Madre Iglesia enseña. Y basados en esas enseñanzas, podemos profundizar, zambullirnos completamente en ese descubrimiento de nuestra propia humanidad y de nuestras propias emociones. Entonces, nuevamente, vemos que San Juan Pablo II empieza, mira a Cristo, coge estos 3 versos bíblicos y él nos va a decir algo. Para los que ya han tomado alguna clase conmigo antes, esta historia ya la han escuchado, pero la voy a repetir. Juan Pablo II dice, Mateo 19, en Mateo 19 vamos a ver que los fariseos se le acercan a Jesucristo y le preguntan, Señor,
nos podemos divorciar o no nos podemos divorciar de nuestras mujeres, porque Moisés nos permitió divorciarnos. Y Jesucristo le responde, sí, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres por la dureza de su corazón. Pero al principio no era así. ¿Qué le está diciendo Jesucristo en ese momento a los fariseos? Si ustedes quieren realmente entender la familia, entender el matrimonio, entender el llamado del hombre y la mujer, entender a la persona humana, tienen que ir al principio, ¿verdad? Tienen que ir a ese momento donde Dios nos crea, ¿verdad? Porque en ese momento del principio vamos a encontrar características únicas que existen en cada uno de nosotros que hacían parte del deseo de Dios desde el principio. Por lo tanto, en cada uno de nosotros hay algo de ese principio. En nuestro corazón tenemos deseos de ese principio y Jesucristo nos manda a ese principio. Entonces, Juan Pablo II va a llamar a ese principio el hombre original, el hombre según la idea de Dios, ¿verdad? El hombre según el creador, como nos creó, el hombre antes de la caída. Ahora, más adelante, Juan Pablo II va a ver cuando Jesús les dice a ellos, a ustedes les dijeron, no cometerán adulterio, pero yo les digo a ustedes que quien ve a la mujer del prójimo con deseo, ya cometió adulterio en su corazón. En ese momento, Juan Pablo II empieza a desarrollar lo que se llama el hombre histórico, que es el hombre, y cuando digo hombre estoy hablando en términos genéricos, hombre y mujer, hombre después de la caída, ¿verdad? El hombre después del pecado, que sin embargo Jesucristo al tocar su corazón, Jesucristo les está dando la buena nueva, les está diciendo que ahora pueden cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne y que ya no tienen que cumplir la ley por cumplirla, sino que esa ley debe hacerse vida en su corazón, nacer como un impulso del corazón, hacer la voluntad del Padre. ¿Vemos bien eso? ¿Entendemos bien eso? Después del pecado original, el corazón del ser humano se endurece. Y porque se endurece, Dios le da a Moisés una ley concorde a su corazón, ¿verdad? Le da una ley de piedra, 10 mandamientos de piedra, ¿verdad? Se los da a Moisés, porque su corazón se había endurecido. Sin embargo, en Jesucristo, cuando Jesucristo se encarna, Él nos abre nuevamente la posibilidad de la gracia, ¿verdad? Por lo tanto, ya no tenemos que simplemente seguir la ley por seguirla, sino que ahora esa ley puede nuevamente tocar nuestro corazón y convertirse en vida en cada uno de nosotros. Eso es lo que está diciendo Cristo. A ese momento del pecado original, hasta la salvación en Cristo, la redención, Juan Pablo II le va a llamar el hombre histórico. Entonces ya tenemos dos facetas de la persona humana, del ser humano, que nos ayudan a entender lo que significa ser humano. Primero, mirar hacia el principio, cuando fuimos creados. Segundo, mirar a la historia, desde el pecado hasta la redención. Tercero, Juan Pablo II va a profundizar en aquel momento que los saduceos se le acercan a Cristo y le dicen, Señor, a ver, cuéntanos algo. ¿Cómo va a ser esto de la resurrección? ¿Qué pasa si una mujer se casa con su esposo, pero su esposo muere? Por ley judía, si una mujer se casaba con su esposo y su esposo moría, ella se tenía que casar con mi hermano. Y si el otro moría, con el otro hermano. Entonces, los saduceos le preguntan a Jesús, bueno, cuéntanos, ¿qué pasa con esta mujer? Si se casa con su esposo y su esposo muere, se casa con el siguiente y muere, el siguiente y muere, el siguiente y muere. Se casó con 6, 7 esposos. ¿Con cuál de todos va a estar en la resurrección de los muertos? Y Jesucristo, imagínense esto, Jesucristo, para ellos, para los que lo estaban viendo, este hijo de carpintero les dice a ellos, ustedes, a los maestros de la ley, les dice, ustedes no entienden las escrituras. Cuando estemos en el cielo, en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Ya no nos casaremos. Seremos como ángeles. Cuidado, voy a hacer una paréntesis ahí. Jesús no dijo que seremos ángeles. Nunca vamos a ser ángeles.
siempre seremos seres humanos, ¿verdad? Ese es el tipo de ser que somos nosotros. Hay tres tipos de ser: seres carnales, que son los animales; seres espirituales, que son los ángeles; y están los seres humanos, nosotros, que es ese matrimonio entre la carne y el espíritu, es esa unión perfecta entre cuerpo y espíritu. Entendamos muy bien que la Iglesia Católica no cree en una dualidad donde mi cuerpo va por un lado y mi espíritu, mi alma va por otro lado. Nosotros creemos en esa unión perfecta del polvo con el que Dios crea al hombre y el espíritu que sopla en sus narices, ese ruaj. Y esa unión perfecta entre el polvo del piso y el soplo de Dios es lo que se llama persona humana. Y Jesucristo les está diciendo esto a ellos, les está explicando que el reino de los cielos es ese momento donde ya vamos a estar cara a cara con Cristo y todo nuestro deseo va a ser por Él, hacernos uno en Él. Porque en esa unión de nosotros, la amada de Cristo, la esposa de Cristo, en esa unión de nosotros con Cristo, Él nos introduce al intercambio de amor trinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Verdad? Tres personas, un solo Dios verdadero. Y esa parte de la persona humana, San Juan Pablo II la va a llamar el hombre escatológico. Entonces, esto es lo que en la teología se llama el tríptico de San Juan Pablo II. Juan Pablo II nos está diciendo, si queremos entender lo que significa ser humano, tenemos que ir al principio, tenemos que ir a la historia y tenemos que ir al final, hacia donde estamos yendo. Porque nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos apuntan a estas tres realidades y conforman lo que entonces en sí mismo es la persona humana. Ahora, ¿qué pasa? En la antropología regular, en la antropología que se estudia normalmente en las universidades, se entiende a la persona humana solamente desde su historia, ¿verdad? Un antropólogo entiende a la persona cuando está estudiando sobre el ser humano. ¿Qué estudia? Estudia su cultura, estudia su momento histórico, su tiempo histórico, estudia su parte socioeconómica. Todo esto lo estudia, pero no estudia su creación ni estudia hacia dónde va. Entender a la persona humana así, nuevamente el ejemplo, es como si ustedes van a cine, ¿verdad? Llegan a una película de cine y llegan 20 minutos tarde. Yo me imagino que a ninguno de ustedes les ha pasado eso, porque todos ustedes, 94 personas están conectadas, yo creo que todos son muy puntuales, pero a mí me ha pasado. Imagínense, llegar 20 minutos tarde a una película y salirse 20 minutos antes que se acabe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo llego 20 minutos tarde y me voy 20 minutos antes que se acabe? ¿Qué pasa si alguien me pregunta, oye, ¿cómo estuvo la película? Lo que casi siempre pasa en la mitad de la película es el enredo de toda la película, porque al principio te muestran lo bonito, todo lo lindo del principio, en el medio se enreda y al final se desenreda todo. Pero si yo solo vi el enredo y me preguntan cómo estuvo la película, yo voy a responder, uy, fue todo un enredo, ¿verdad? Eso voy a responder yo. Ahora, Juan Pablo II nos dice, si entendemos a la persona humana solamente desde su historia, nos quedamos en el enredo. Tenemos que ir al principio y tenemos que ir al final. Y eso nos da la foto grande, del big picture, toda la realidad de lo que significa ser humano. Yo no me puedo quedar estancado en este momento, aquí mismo lo que estoy viviendo. Yo necesito ver y entender cómo Dios me creó, porque Dios no me creó por casualidad. Dios me creó por amor y con propósito. Si yo no tengo en cuenta ese propósito ni ese amor, yo me voy a quedar preso de cualquier emoción que sienta en este momento. Estoy deprimido, estoy ansioso. Sí, son emociones, son sentimientos y en algunos casos pueden ser condiciones clínicas. Pero si yo tengo una plena conciencia que yo fui creado con propósito,
por amor y por una razón, ya tengo una primera herramienta para salir de ese problema que tengo. Dame un segundito, que hay personas que... Ok, me dicen que se está yendo la imagen. Confírmenme que están viendo bien y que me están oyendo bien, porque la idea es que tenemos todo el mensaje. Perfecto, ya me confirmaron. Vamos a continuar. Tranquilo, ya no. Perfecto, ya. Entonces, ya estamos entendiendo más o menos, vamos entendiendo más o menos qué es lo que San Juan Pablo II, ¿verdad? De una forma magistral nos presenta su tríptico para entender a la persona humana. Ahora, esto no es una clase de teología del cuerpo, es una clase de emociones, ¿verdad? Por lo tanto, para esta clase nos vamos a quedar principalmente en esa primera parte de la antropología adecuada de San Juan Pablo II, que es el hombre original. Recuerdo, Jesucristo le dijo a los fariseos, Moisés les permitió divorciarse por la dureza de su corazón, pero al principio no era así. Entonces Juan Pablo II nos toma de la mano y nos lleva a ese principio, a ese origen. ¿Dónde aprendemos del principio? ¿Dónde aprendemos del origen? En el Génesis, ¿verdad? Acordémonos algo muy importante, que el Génesis ante todo es un libro de teología. Cuando me acerco a cada libro de la Biblia es muy importante acercarme de la forma adecuada, entendiendo, ¿verdad?, el género literario de cada libro. El Génesis es un libro teológico y si es teológico es antropológico. ¿Por qué? Porque si el ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios, entonces el entendimiento de la persona humana comienza con Dios, ¿verdad? Porque guardamos su imagen, guardamos su semejanza. Entonces, si yo quiero entenderme a mí, tengo que ver a Dios, aquel que yo reflejo, aquel que estoy llamado a mostrar. Por lo tanto, Juan Pablo II me lleva a ese momento, a ese principio, a ese origen. En la primera narración de la creación, que la encontramos en Génesis 1, vamos a encontrar una verdad objetiva del propósito del ser humano y lo que significa ser humano. Vamos a ver de que Dios, en el capítulo 1, que es nuevamente la primera narración de la creación, vamos a ver que Dios dice y crea. Dios dijo y creó. Segundo día, Dios dijo y creó. Tercer día, Dios dijo y creó. Cuarto día, quinto día, sexto día. Sexto día. Ese sexto día pasa una cosa fenomenal. El sexto día, Dios se detiene. Pensemos en esto. Dios se detiene. Entra en sí mismo. Hace una introspección, entra en sí mismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él dice, hagamos. Quiere decir que Él está hablando consigo mismo. Dios no está hablando con los ángeles. Dios no le está diciendo a los ángeles, venga, hagamos al hombre. No. Dios no está hablando con los querubines. Dios no está hablando con los arcángeles. Dios no está hablando con San Miguel Arcángel. No. Dios entra en sí mismo y habla a sí mismo. Él, nuevamente, esto es una imagen que utilizaron mucho tiempo en la evangelización, hace mucho tiempo, de la Trinidad. Entra en sí mismo Dios, que es uno, ¿verdad? Se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Dios entra en sí mismo y dice, hagamos. Se revela como Trinidad por primera vez. Se revela como comunión de amor y dice, hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. En ese momento Dios está tomando la decisión de dejar un signo físico de su mundo interior. Imagínense, como dice San Juan Pablo II en su teología del cuerpo, en ese momento la santidad entra al mundo material.
por medio del cuerpo humano, ¿verdad? La santidad entra al mundo material, entra a la creación cuando Dios decide poner no solo su huella, porque toda la creación guarda la huella de su creador. Toda la creación puede ser sacramental porque me muestra la huella del creador. Pero en este caso no es la huella. En este caso es su imagen y semejanza. ¿La imagen y semejanza de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Que son qué? Intercambio de amor, comunión de amor. Y mire lo que hace Dios. Dios, que es Padre, que ama perdidamente al Hijo. Dios, que es Hijo, que ama perdidamente al Padre, en un amor tan real que es persona. Es el Espíritu Santo. Y Dios dice, a esta imagen, hagamos al hombre en esta imagen y semejanza. Y lo crea varón, que deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa en una unión tan real que 9 meses después tiene nombre propio. Juan Pablo II nos enseña que el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer en sí mismo es un fin. Tiene la totalidad del ser, tiene la totalidad de la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el signo del mundo interior de Dios, dice Juan Pablo II, nunca se hace tan presente como en la comunión de personas, cuando el hombre y la mujer se hacen una sola carne y entonces viene una nueva vida. Revelamos entonces el mundo interior de Dios en la comunión de amor, en la medida que nos donamos, que nos entregamos, porque fuimos hechos por amor, para amar, ¿verdad? Y el amor no se contiene, el amor no se guarda, el amor se comparte, el amor se entrega. Queremos saber cuando un amor es real, cuando el amor no es tóxico, cuando una relación es sana, cuando esa relación se comparte, cuando ese amor sale y se entrega a los demás, cuando se hace testimonio para el resto de la humanidad. Ahí sabemos que ese amor es puro, es santo, es real. No es simplemente para mi propio placer, ni para mi propio gusto, ni para guardarlo, ni para esconderlo, ¿verdad? Porque el amor real siempre tiene como principio a Dios. Porque Dios es amor. Entonces, en esa primera narración de la creación, Juan Pablo II nos enseña y nos muestra a cada uno de nosotros que el ser humano está hecho para donarse, para entregarse como un regalo a los demás, porque la vida se nos da como un regalo. Por lo tanto, lo mínimo que yo puedo hacer es entregarla como ese regalo que se me dio. Ese es el fin objetivo de la persona humana. En la segunda narración de la creación, que es la que San Juan Pablo II va a usar para todo el desarrollo del resto de la teología del cuerpo, Juan Pablo II va a profundizar en el interior de la persona humana, en la parte del sujeto, en la parte de ser sujeto, en el mundo subjetivo del ser, lo que está adentro. En la segunda parte de la creación, segunda narración de la creación, que está en Génesis 2, vamos a ver que Dios crea todo un jardín, y del barro crea al hombre. Si vemos en esta segunda narración de la creación, Dios crea al hombre solo, ¿verdad? Ese momento en el que le crea solo, Juan Pablo II lo va a llamar la soledad original. En esta segunda narración de la creación, Juan Pablo II va a nombrar 3 características principales, 3 características originales que hicieron parte de la experiencia humana en el principio. Que dice Juan Pablo II que por el pecado original se pervierten, se oscurecen, pero que siguen presentes en las raíces de toda la experiencia humana. O sea que esas 3 características, si las entendemos bien, me pueden iluminar mi propia humanidad.
Si estas tres características les doy la importancia que se merecen, pueden cobrar vida a mí hoy, ¿verdad? Me pueden ayudar a enfocarme y a direccionarme en ser la persona que Dios quiere que yo sea. Esas tres características son, y la vamos a encontrar en esa segunda narración de la creación, Génesis 2 completo, y es la soledad original, la unidad original y la desnudez original. Vamos a quedarnos, casi todo este curso lo vamos a basar en una de estas características. Toda esta explicación de la antropología adecuada de San Juan Pablo II para llegar nuevamente, para llegar solamente a esta característica que es en la que vamos a profundizar. Alguien me pide que la repita nuevamente. Son unidad original, soledad original y desnudez original. Pero solamente nos vamos a quedar en la soledad original. Ahí nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque la soledad original es ese momento en el que Dios crea a Adán, crea a Adam, lo crea solo y le dice, ve y ponle nombre a todos los animales. Ve, conquista, domina la tierra. Y Adán se va, ¿verdad? Adán se va. Y imagínate que, miren qué bonito es esto. Perdón si me detengo mucho. Vamos a iluminar toda nuestra vida en ese texto. Dios manda a Adán a trabajar. Él le dice, ve y ponle nombre a los animales. Ve y domina la creación. Dios está mandando a Adán a trabajar. Pero en ese momento de la historia, el trabajo no era un yugo. No era algo que nos ganábamos con el sudor de la frente, como va a pasar después del pecado original. Sino que el trabajo, ese envío que Dios le hace a Adán para que vaya y ponga nombre a los animales y domine la creación, es una invitación que Dios le está haciendo a Adán a que comience a donarse, a entregarse, a servir. Y en la medida que Adán va sirviendo, va nombrando los animales, se empieza a descubrir a sí mismo. Pero todo eso es lo que San Juan Pablo II nos ilumina. ¿Por qué? Porque mientras Adán nombra a los animales, él se empieza a dar cuenta que él es diferente, que hay algo que lo hace diferente al resto de los animales. Imagínense a Adán volando, ¿verdad? Viendo las águilas volar, viendo los cabritos correr, pero Adán se da cuenta que ellos en su libertad no tienen conciencia de que son libres. Las águilas tal vez uno las ve en la inmensidad del cielo volando en un atardecer espectacular, pero esa águila no tiene conciencia de admiración por la belleza de ese atardecer. Y Adán se da cuenta que él sí, que ese atardecer espectacular que él está viendo tiene un impacto en su interior. Toca su deseo de belleza, le parece hermoso, ¿verdad? Y Adán se da cuenta de eso. Adán se empieza a dar cuenta que él tiene un mundo interior, ¿verdad? Y que desde ese mundo interior él se quiere relacionar, pero no encuentra con quién. Imagínense el pobre Adán. Imagínense a Adán viendo esos atardeceres espectaculares, viendo unos ríos hermosos, viendo esos árboles que está descubriendo apenas, y con toda la inocencia hermosa del mundo, él está maravillado con eso y quiere compartir esa belleza con alguien. Imagínense eso y que diga, wow, qué belleza de árbol. Y de repente ve una vaca y la vaca viene caminando y él dice, bueno, vaquita, mira qué árbol tan lindo. La vaca le dice, mu. ¿Por qué? Porque no tienen mundo interior. Y Adán se empieza a dar cuenta de eso, ¿verdad? Mientras trabaja, mientras nombra, él se va conociendo y se va reconociendo a sí mismo en su soledad. Su razonamiento, oigamos bien esto, su razón, su intelecto, ayuda a que Adán se dé cuenta que él es diferente al resto de los animales.
Su intelecto, que en ese momento está completamente en comunión con la inteligencia del espíritu, le ayuda a que él reconozca lo que es verdad, lo que es bueno, lo que es verdadero. ¿Y por qué digo eso? Porque tenemos que entender que el intelecto y la razón no es mala. Decía San Juan Pablo II que la fe y la razón son las dos alas. Óigame esto, la fe y la razón son las dos alas que lleva al hombre directamente a la verdad. Eso nos dice Juan Pablo II, ¿verdad? Mi razonamiento, si lo purifico, si lo uno con la inteligencia del espíritu, me lleva a conocer la verdad. Y Adán en ese momento, su intelecto le ayudaba a reconocer la verdad. Y sus emociones, sus sentimientos afirmaban lo que su intelecto iba conociendo. Su intelecto le decía, ese atardecer es bello, y sus emociones lo afirmaban, sentía goce, sentía placer ante esa belleza, ¿verdad? Cuando él se daba cuenta y nombraba a los animales, su intelecto le dice, eres diferente a los animales, y sus emociones se lo afirmaban, le daban un deseo de compartir con un igual que él, pero no lo encontraba. Por eso es que más adelante en el Génesis vamos a ver que Dios dice, él le dice a Dios, es que no tengo una ayuda adecuada, es que nadie es como yo. Él quería compartir, él quería amar, él quería entregarse, pero para él entregarse a la manera en que él fue hecho, necesitaba alguien que en plena conciencia le recibiera. Y ninguno de los animales tenía esa capacidad. Imagínense a Adán, pues que se hubiese dado por vencido y diga, no, pues me voy a entregar a una cabrita que viene ahí, y le da una flor a la cabrita. ¿Qué va a hacer la cabrita? Se le comió la flor a la cabrita. ¿Por qué? Porque el resto de los animales no tenían la capacidad de recibir lo que Adán quería entregar. Entonces, ahí quiero detenerme un momento para nuevamente afirmar que el intelecto en Adán, su raciocinio y sus emociones trabajaban en perfecta unión con la inteligencia del espíritu. No había una división. Mira, el pecado original, una de las cosas que hace el pecado original es que separa todo aquello que desde el principio estaba llamado a estar unido, ¿verdad? El hombre y la mujer desde el principio están llamados a ser una unidad. El pecado original crea una pelea, una molestia, ¿verdad? Que Jesucristo después viene y renueva, por supuesto. El pecado original divide todo lo que estaba llamado a estar unido, el cuerpo y el espíritu, el intelecto y la emoción, el cielo y la tierra, todas las realidades que deberían de mostrar esa unidad, ese centro, esa unidad que es Dios, por el pecado original, parecen dividirse, ¿verdad? Vemos entonces que en Adán, su mente, su intelecto, estaban unidos a la inteligencia del espíritu y le creaban un ser. Él era una unidad, ¿verdad? Tengamos esa imagen. Ahora, emociones. Sabiendo esto que estamos hablando y yéndonos de la mano de San Juan Pablo II, entonces podemos entender que en el principio, cuando Dios crea al hombre, como lo dice Génesis 1, Dios vio que era muy bueno. Sin entendimiento antropológico como católico, parte de entender que Dios hizo al hombre y a la mujer muy bueno, quiere decir que todo lo que conforma mi persona es muy bueno. Eso incluye mi intelecto, eso incluye mis emociones, eso incluye mis pasiones, eso incluye mis deseos, eso incluye mi cuerpo, eso incluye mi espíritu. Todo lo que compone a la persona humana, en el principio Dios vio que era muy bueno. Y otra parte importante para entender es que Satanás, que Dios lo reprenda, que sí existe, ¿ok? No vamos a mucha gente por ahí queriendo negar la existencia del malo. Negar la existencia del malo sería negar las palabras de Cristo, ¿verdad? Sería negar la doctrina que Cristo nos entrega. Satanás, que Dios lo reprenda,
no tiene el poder de crear absolutamente nada. Él no crea. El único poder que tiene Satanás es de dañar y pervertir lo que Dios desde el principio creó como bueno. No vamos a creer nunca que Dios tiene su propia arena, su propio barrito, y que Dios creó sus propias, perdón, Satanás, que Satanás tiene su propio barrito y que él creó sus propias cosas malas. No, no. Satanás no tiene el poder de crear absolutamente nada. Satanás solamente pervierte y daña lo que Dios creó bueno. Por lo tanto, aquellas cositas de mi persona, aquellas cosas de mi ser que tal vez no me gustan porque me llevan hacia algo malo o me llevan a hacer algo malo o me llevan en contra de mi humanidad, ¿verdad? Esas cositas, mi trabajo es llevarlas a la luz de Cristo y dejar que Cristo redima lo que ha sido pervertido por el mal para que alcancen el fin con el cual fueron creadas. ¿Ok? Eso es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque entonces ya puedo mirar a mis emociones con otra cara completamente diferente. Ya voy a entender que mis emociones son buenas, que no tengo ninguna razón para pensar que mis emociones son malas, ni para moralizar mis emociones. Lo malo es lo que yo hago con mis emociones. Lo malo es cómo voy a usar o a expresar ya mis emociones. Eso es lo malo. Ahí está la maldad, por ejemplo. Un ejemplo que siempre damos en todas las charlas. Una emoción, un sentimiento, puede ser el odio. Por favor, síganme en la línea en la que estamos hablando para poder entender y no confundirnos. El odio. El odio, podríamos llegar a pensar que, cuidado, odio, esa palabra se la inventa el hombre a una emoción o un sentimiento de desprecio que sentimos, ¿ok? Vamos a decir el desprecio, ¿verdad? Es el desprecio. Puedo llegar a pensar que esa emoción de desprecio, que yo siento, es mala, ¿verdad? Puedo llegar a pensar que es mala y que solamente puede venir del diablo. Pero cuando vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a ver que más de 5 veces el salmista en los salmos dice que Dios se alegra porque Él odia el pecado. Porque Dios le llama a odiar el pecado. Yo no le estoy diciendo a ninguno de ustedes que odie. Tengamos cuidado, estamos haciendo un estudio antropológico y teológico basado en las Sagradas Escrituras. Pero si yo, cuando veo un pecado, no un pecador, ¿ok? Cuando tengo un deseo de un pecado, inmediatamente siento repulsión y desprecio. ¿Estoy haciendo algo malo? No, no. Porque estoy despreciando cualquier cosa que pueda alejarme del amor del Padre. Entonces tal vez ese deseo o esa emoción de desprecio se me dio para que desprecie cualquier tentación que yo tenga de romper mi amistad con Dios. ¿Cuál es el problema? Que después del pecado original, yo tomé esa emoción de desprecio y empiezo a aplicarla a la persona humana. Y empiezo a odiar seres humanos. Y empiezo a despreciar personas. Y empiezo a dañar la vida de otras personas. Y se me olvida que cada persona, que cada ser humano es imagen y semejanza de Dios, que tiene una dignidad única. Entonces, ¿cómo yo llevo esa emoción nuevamente a la luz de Cristo y la utilizo solamente para el fin que me fue dada, que fue despreciar cualquier idea que pueda separarme del amor de Dios? Y yo tener la seguridad que lo más grande que yo pueda tener es Dios y no quiero que nadie o que nada me separe de Él. Por ejemplo, otra emoción son los celos, ¿verdad? Los celos, como psicoterapeuta les puedo decir que los celos son una de las causas por las que más se divorcia la gente, más relaciones se acaban. Es más amistades se dañan, ¿verdad? Sin embargo, cuando vamos a las cartas de San Pablo,
vamos a ver que San Pablo le dice a las comunidades, tengan y mantengan celo apostólico. ¿Qué significa el celo apostólico? Significa cuidar para Dios lo que es de Dios. Eso es el celo apostólico. Ahora, ¿qué es lo que hacemos muchas veces los seres humanos? Sacamos a Dios y empiezo a cuidar y a vigilar todo para mí. ¿Ven la diferencia? De cuando la emoción está bajo la luz de Dios, para la cual nos fue dada, o el sentimiento, o cuando la tomamos de manera personal y egocentrista para mí, bajo el efecto del pecado. Nuevamente, los celos, por ejemplo, cuando le dicen a Jesucristo, Señor, a ver, cuando pagamos taxes o no pagamos taxes, y Jesús les dice, ¿de quién es la cara que está en esa moneda? Y ellos dicen, pues del César. Y dice, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Jesucristo en ese momento estaba haciendo un llamado de revolución. Él estaba diciendo al Imperio Romano que ellos pudieran hacer lo que quisieran, pero que con la persona humana no la podían esclavizar, porque el ser humano es de Dios, ¿verdad? Somos de Dios. Eso es celo apostólico. Jesucristo tuvo celo apostólico por la humanidad, porque él sabía que nosotros somos de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo desarrollar mi celo apostólico? Bueno, cuidando las cosas que son de Dios. ¿Y qué es de Dios? Su iglesia, la persona humana, sirviendo, yendo a misión, cuidándome, ¿verdad? Cuidándome a mí mismo, mi sanidad mental, mi sanidad espiritual, mi sanidad física, porque a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Eso es celo apostólico. Ahora, si yo saco a Dios, entonces creo que todo es mío. Mi esposa que no puede ni salir a la calle, mis hijos que no pueden nunca ni ir a un cine, eso es dañino y nace de un egocentrismo enraizado en el pecado. Entonces la idea es llevar todo eso a Dios. ¿Ok? Todo eso que estamos hablando en este momento es solamente una pequeña introducción de lo que va a ser la charla sobre las emociones. Ahora, ¿qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? A ver, ya dejé claro toda la antropología, toda la base bíblica, toda la base doctrinal en la que nos vamos a mover para entender mis propias emociones. ¿Ok? Ahora voy a ir entrando poco a poco al área de la psicología. ¿Ok? Que la psicología no está en contra de mi fe. Recordemos, todo debe estar iluminado por la inteligencia del espíritu. ¿Qué es una emoción? Son reacciones psicológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos o experiencias que tenemos. Yo estoy experimentando una situación y mi cuerpo reacciona, tiene una emoción, ¿verdad? Hagamos de cuenta, podemos decir que la emoción es ese punto medio entre mis sentidos corporales, la vista, el olfato, el sabor, el oído, el tacto, y el mundo exterior. O sea, lo que yo experimento con mi cuerpo ante el mundo exterior, me doy cuenta de lo que está pasando por medio de mis emociones. Me siento bien, me siento cómodo, me siento incómodo, tengo rabia, ¿verdad? Son solamente reacciones psicológicas y corporales, biológicas, a una experiencia que estoy viviendo. Hasta ahí mismo ya entiendo que mis emociones no son ni buenas ni son malas. Simplemente son reacciones, ¿verdad? Hasta ahí. Ahora, nos ayudan a ser integrales a cada diferente modo de existencia en el que estamos viviendo. O sea, toda mi corporidad, todo mi ser se adecua a una situación que voy a vivir y que voy a experimentar. Todo esto pasa, todas las emociones se desarrollan por medio de un proceso de neurotransmisores y hormonas, ¿verdad? Que luego se convierten en una emoción o un sentimiento. ¿Por qué digo todo eso? Para entender que es un proceso bioquímico que está teniendo mi cerebro, ¿verdad? Y que dependiendo de ese proceso bioquímico o a las diferentes hormonas que suelta mi cerebro, me voy a sentir de una forma buena, de una forma feliz, de una forma enojado, de una forma triste. ¿Ok? Todo esto es un proceso. Recordemos, en el principio, todo este proceso
me ayudaba a encontrarme como persona, a entender mi dignidad de ser humano y mi imagen y semejanza con Dios. Después del pecado original, esto se pervierte un poco. Por eso necesito la luz de Cristo para que vuelva a redimirse, para que se redima y se redirija nuevamente hacia Dios. ¿Verdad? Eso es muy importante. Entonces, todo este proceso está pasando en mi mente, está pasando en mi cuerpo, lo estoy sintiendo. Es más, los grandes científicos, los nuevos científicos de hoy han descubierto que todos los seres humanos tenemos dos mentes. Cuidado con esto. Dos mentes no quiere decir dos cerebros, ¿verdad? Quiere decir dos maneras de interpretar la realidad, que lo ideal sería que trabajen juntas y se afirme la una a la otra, ¿verdad? Está una mente que es el intelecto, que es la parte racional, que es la parte en la que tomo decisiones, que es la parte en que interiorizo en la experiencia, en la mente. Es lo que cuando los niños van a la escuela, a veces se los miden y se llama el IQ, que dicen, uy, ese niño tiene un IQ muy alto. Quiere decir que es muy inteligente. Esa es una mente, ¿verdad? La mente intelectual. Pero han descubierto que hay otra mente, que es la mente emocional, que es la capacidad que tenemos de manejar y controlar nuestras emociones y entender las emociones de los demás. La mente emocional, la mente emocional es y la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de liberarnos de nuestras emociones. Cuando digo liberarnos de nuestras emociones, no significa no sentir. Significa abrazar mis emociones, pero no dejarme dominar por ellas, sino discernir cómo debo de actuar ante esa emoción. Esa es la verdadera libertad emocional. Libertad emocional no es hacer lo que a mis emociones le dé la gana, porque entonces no soy libre, ¿verdad? Si yo hago lo que a mis emociones les dé la gana, soy preso de las ganas de mis emociones. Soy esclavo de las ganas de mis emociones. La libertad emocional es yo poder sentir y discernir cómo actuar con esa emoción. De eso se trata este curso. Se trata de conocer nuestras emociones, de profundizar en nuestras emociones y de crecer en esa inteligencia emocional, llevándola a la inteligencia del espíritu, para que entonces esa inteligencia emocional se afirme con mi inteligencia intelectual. Se ha demostrado ya en diferentes estudios que las personas más exitosas, exitosas en la actualidad, son personas que tienen una gran inteligencia emocional y que sí tienen un buen intelecto. Pero a veces personas con un gran intelecto que no tienen madurez emocional, cualquier obstáculo los detiene, ¿verdad? Tienen grandes ideas, pero cualquier ansiedad y depresión los detiene, los amarra, no los deja actuar. Tienen grandes capacidades, tienen grande inteligencia, pero sus emociones parecen como monstruos que están por encima de ellos y no les dejan actuar. Por eso es tan importante poder crecer en esa emoción, en esa inteligencia emocional. Imaginémonos, volvamos nuevamente al Edén, Adán. Imaginémonos si Adán no hubiese sido emocionalmente inteligente y esa inteligencia emocional no hubiese afirmado su inteligencia intelectual, tal vez nunca se hubiese dado cuenta de que él era diferente a los animales y más bien hubiese terminado sintiéndose como un animal. Porque es que eso es lo que pasa cuando dejamos que las emociones nos definan, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Que si mis emociones me dicen que yo soy un perrito, si yo no tengo inteligencia emocional para discernir ese sentimiento o esa emoción, me voy a creer que soy un perrito o que soy un dragón. Y todo esto que estoy diciendo suena a broma, pero no es broma. En la actualidad, hay un hombre creo que ya me olvidó la edad, 66 años, que sus emociones y sus sentimientos le dicen que él es una niña de 8. Y este hombre terminó abandonando su familia, abandonando a su esposa, abandonando a sus hijos, para convertirse en una niña de 8 años, y en la actualidad fue adoptado por otra familia que pusieron a este hombre de 66 años a dormir con sus niños pequeños
porque hay que respetar que él se siente una niña de 8 años. Eso se llama una completa inmadurez emocional. Esta persona sintió algo, tuvo una emoción, tuvo un sentimiento y se dejó definir por esa emoción o ese sentimiento. No lo llevó al razonamiento, no lo llevó a la verdad del espíritu y por lo tanto está dañando su propia humanidad, se está deshumanizando. Por eso es importante aprender cómo discernir mis emociones, porque mis emociones me pueden llevar por un camino equivocado, pero no puedo tampoco reprimirlas, porque acuérdense que en el principio me las dio Dios para afirmar su voluntad en mi vida. Entonces la idea es redimirlas, desarrollar mi inteligencia emocional. Esa es la idea. No puedo reprimirlas, ni tampoco puedo dejarme dominar por ellas. No es ninguno de estos dos caminos. No es la represión, ni es el dominio. El dejarme dominar por ellas. Es el misticismo. Es llevar mi emoción a la verdad de Dios y dejar que Dios la transforme y que sea Él el que me enseñe cómo yo reaccionar ante esa emoción, ¿verdad? Entonces vamos entendiendo todo ese proceso que vamos a llevar en estos días, en el cual los siguientes 2 días vamos a hablar de 7 pasos para poder alcanzar esa inteligencia emocional. 7 pasos que tenemos que tener en cuenta para poder conocerme a mí mismo, adueñarme de mi propia persona, para poderme donar y entregar sanamente a los demás, a mi misión como sacerdote, a mi misión como monja, a mi misión como esposo, a mi misión como esposa, a mi misión como trabajador. En cualquiera que sea mi vocación o mi llamado, yo tengo que poseerme para poder entregarme, para poder donarme, porque yo no puedo dar lo que no es mío. Yo no les puedo decir a ninguno de ustedes que les regalo ese trapeador que está ahí colgado, porque es que ese trapeador no es mío, es de mi mamá. Yo no lo puedo regalar, ¿verdad? Exactamente lo mismo con nosotros. A veces hacemos las cosas de mala gana, vamos al trabajo de mala gana, somos sacerdotes de mala gana, somos monjas de mala gana, somos esposos de mala gana, somos esposos de mala gana, porque no nos poseemos, ¿verdad? No conocemos, no hemos alcanzado esa libertad emocional, no hemos llegado a esa madurez donde ya me poseo, me conozco y me dono, me entrego como un regalo a los demás, donde me hago ícono del mundo interior de Dios, que es un intercambio de amor trinitario, donde cada persona se entrega de una forma total, libre, fiel y fructífera, ¿verdad? Cuando yo me poseo, puedo darme y entregarme totalmente, libremente, no movido por mis pasiones, libremente, fielmente me puedo entregar una causa, me puedo entregar mi vocación, fructíferamente, ya sea en el matrimonio, con hijos, ya sea en mi trabajo, dando frutos en lo que hago, ya sea como sacerdote, como monja, dando hijos espirituales, ¿verdad? Entonces en esos otros siguientes 2 días, vamos a profundizar en esos 7 pasos para alcanzar una libertad emocional, una inteligencia emocional. Bueno, me emocioné un poquito y me pasé 3 minutos porque yo iba a dejar 15 minutos para preguntas, pero me emocioné un poquito, así que, pues nada, antes de ir a las preguntas, mi nombre nuevamente es Gustavo Mejía, yo soy profesor del CEPI, en el CEPI enseño Teología del Cuerpo, también soy psicoterapeuta y también hago parte de un proyecto, cuál es este signo que está aquí, que se llama One Body, Spirit and Mind, cuerpo, mente y alma, para ser una persona íntegra, ¿verdad? Y nos pueden seguir por las redes sociales, tenemos en YouTube tenemos clases de teología del cuerpo con todas las homilías de Juan Pablo II. El canal de YouTube es One Body, Spirit, Mind, ¿ok? Igual estamos en Facebook y en Instagram, One Body, Spirit, Mind. Todo este proyecto es un proyecto en el que estamos como con un microscopio, queriendo profundizar en lo que significa ser humano de la mano de San Juan Pablo II, cuyo centenario celebramos en este día. Ese gran santo,
ese gran maestro, ese gran filósofo, ese gran papa, pero ante todo, ese gran humano, ser humano, que supo, como decía él mismo, enamorarse del amor humano. A ver, vamos a ver si hay preguntas. Preguntas. No hay preguntas porque todo les quedó muy claro o porque no entendieron nada. No me digan, prefiero creer que no hay preguntas porque todo quedó claro. ¿Verdad? Entonces, si no hay ninguna pregunta, voy a dar un minutito, por si alguien tiene una pregunta para que la mande ahora, para que la escriba. Oh, Alma pregunta, ¿cómo redimir las emociones? Esa pregunta no te la puedo responder hoy porque esa pregunta se va a responder en las siguientes 2 clases, en esos 7 pasos, ¿verdad? Que no son magia, cuidado, es un proceso. Son 7 pasos que vamos a profundizar para ese entendimiento de las emociones y poder redimirlas, ¿ok? En esos 7 pasos vamos a ver mucha psicología, al mismo tiempo mucha espiritualidad. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, lo vamos a terminar nuevamente en el nombre, oh, perdón. Mira, y aquí hay unas preguntitas y dice así, hola Gustavo, muy buenas, pues, ok, no se me vayan, perdón, sorry, es que, perdón. Hola Gustavo, muy buena tu exposición, me gustaría saber la diferencia de la creación y la evolución. Me encantaría responderte esa pregunta, sin embargo, creo que esta no es la clase, porque si te digo 2 palabras no sería justo, ¿verdad? Eso requiere todo un curso. Creo que si vas al canal de YouTube de One Body, Spirit and Mind y sigue las homilías, vas a encontrar una respuesta contundente y sólida para esa pregunta. Porque dar una respuesta inmediata tal vez crea más dudas. Así que me encanta tu pregunta, pero te invito más bien a que vayas al canal y estudies con nosotros las homilías, que ahí también vamos a hablamos un poco de eso. ¿Por qué crees que algunas personas extra emocionales? Eso lo vamos a ver en los 7 días. ¿Por qué? Vuelvo y repito, por el pecado original se crea una división entre todo aquello que fue llamado a estar unido desde el principio. Entonces, hay personas que son solamente racionales, ¿verdad? Y les cuesta sentir, les cuesta ponerse en contacto con sus emociones. Hay otras personas que son demasiado emocionales y les cuesta llevar la emoción al razonamiento. Pero todo eso que puede ser un desorden, puede ser una bendición, eso lo vamos a descubrir en la medida que vamos a ver los 7 pasos, porque es importante definir qué significa emocionales. Porque si emocionales significa que tengo la capacidad de sentir mucho, qué lindo. Qué lindo que si yo veo un atardecer me encante y sienta lindo. Qué lindo que si yo veo una noche estrellada, sienta mucho. Qué lindo. Si eso es emocional, qué lindo. Ahora, si emocional es que mi emoción toma control sobre mi persona, ¿verdad? Y llega una depresión, o llega una ansiedad, o tengo una ira, o tengo un rencor que me impide seguir mi vida diaria, quiere decir que en esa emoción hay un desorden que necesito trabajar. Tal vez en un proceso terapéutico que al mismo tiempo sea guiado por un director espiritual, ¿verdad? Entonces depende muy bien de qué quiere decir persona extra emocionales. Gracias, muy por todo, bendiciones. Bueno, ¿cuáles son esos 7 pasos? No, los 7 pasos los vas a encontrar en las siguientes 2 clases, no te los puedo decir ahora. Sí, alguien pregunta que si otras personas pueden registrarse. Yo les recomiendo que si van a invitar a alguien a registrarse, ojalá y sea una persona ya crecida en la fe. Porque toda esa introducción yo no la voy a dar el miércoles ni el viernes. Por lo tanto, puede que queden muchos huecos en una persona que se una. Ahora, si es alguien que ya ha tomado antes con nosotros una clase de teología del cuerpo y tiene una base bíblica anterior, perfectamente puede registrarse después y se conecta ya directamente en los siguientes temas. Pero vamos a terminar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor Jesús, te damos gracias por este día, Padre Santo. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos diste de compartir tu palabra, de conocernos mejor para poder servirte y amarte de una forma más dispuesta, Señor. Nuevamente, Señor, quiero darte gracias por este día que celebramos el centenario de San Juan Pablo II, por ese gran hombre que tú le regalaste a tu iglesia, por esa gran voz profética que tú nos diste para traer luz en medio de tanta oscuridad que llegó en este nuevo milenio. Te pedimos, Padre Santo, que nos fortalezcas, que nos llenes de tu amor, de tu paz, de tu sabiduría y que estemos siempre dispuestos a dejarnos transformar y redimir por tu amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se van a compartir las grabaciones de las clases para profundizar. Pregúntenle eso al CEPI. Yo sé que las están grabando porque ahí dice recording. So, mándenle eso a su like, a Laura o a la persona encargada, a ver por dónde lo van a compartir. Bueno, que Dios los bendiga y tengan una feliz noche y no se les olvide acostarse, cuando se acuesten a dormir, hacer una buena oración a San Juan Pablo II y cuando estén haciéndole esa oración, por favor, pidan por mí. Que Dios los bendiga y feliz noche.